La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y de Producción. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gisela, muy buenas tardes, un gusto estar en la audiencia de FM Mundo. Muchísimas gracias. Pablo, cuéntenos, ¿cuáles son los límites que debería tener las alianzas públicas-privadas que tanto le preocupa a la Asamblea y que se han negado a debatir y ha generado tanta polémica? Creo que es muy importante que la ciudadanía conozca qué es una alianza público-privada. Una alianza público-privada es un mecanismo que se puede utilizar a través de varias herramientas, como por ejemplo las concesiones, los contratos de asociación, los contratos de participación, las alianzas estratégicas, que permiten que un privado pueda hacer inversiones en una obra pública o en la prestación de un servicio sin que el Estado central o los municipios, por ejemplo, tengan que hacer inversiones en ese sentido. Entonces, las alianzas público-privadas lo que van a ayudar es a atraer capitales, a generar o desarrollar la infraestructura, la construcción de infraestructura, y esto va a generar mucho empleo. De igual manera se van a activar cadenas productivas como el hierro, el cemento, el transporte, el aluminio, el vidrio, los materiales pétreos que se necesitan, por ejemplo, en obras de infraestructura. No se diga el tema de la tecnología, que también se puede incorporar dentro de estos procesos. Por lo tanto, las alianzas público-privadas no son privatizaciones. Eso tiene que estar muy claro. Las alianzas público-privadas son concesiones o delegaciones que el Estado hace a los particulares para que durante un tiempo, 10, 15, 20, 30 años, administren un bien que sigue siendo propiedad del Estado. ¿Considera usted que estas alianzas son beneficiosas para el sector productivo, como lo plantea el gobierno? Sin lugar a dudas. Nosotros desde la Cámara de Industrias de Producción hemos impulsado varios eventos desde hace 4 o 5 años atrás sobre alianzas público-privadas. ¿Por qué son necesarias las alianzas público-privadas? Porque permiten que una persona de derecho privado justamente pueda hacer inversiones y pueda arriesgar el capital. Le voy a poner un ejemplo muy claro para que la ciudadanía nos pueda comprender. El aeropuerto de Quito es una alianza público-privada. Antes de la construcción del aeropuerto de Quito, nosotros teníamos una terminal aérea y un aeropuerto en medio de la ciudad que representaba varios peligros, pero sobre todo malos servicios. ¿Qué es lo que se hizo entonces? Buscar un lugar adecuado. Ese terreno, ¿de quién es? Es justamente del Estado de la ciudad de Quito, digámoslo así, y en ese terreno se permitió que un privado construya el aeropuerto. Pero el aeropuerto, ¿de quién es? De la ciudad de Quito. Lo que hizo el privado fue construir, está operando, está administrando, está haciendo unas mejoras en el aeropuerto, y ese servicio tiene unas tasas que debemos pagar los usuarios. Pero sin duda la propiedad del aeropuerto sigue siendo pública. He ahí la ventaja en la cual se pueden generar encadenamientos productivos de varios sectores que pueden aportar dentro de esos procesos de construcción, de desarrollo, de planificación. ¿Y cómo público-privados son claves? ¿Y cómo debería gestionarse la participación del Estado en estas ganancias generadas por este tipo de alianzas? El Estado tiene un papel fundamental y es el papel de regular y de controlar cómo se ejecuta esa alianza público-privada. De igual manera, dependiendo del tipo de contrato, por ejemplo, un contrato de asociación, permite justamente que el Estado, en los contratos petroleros ocurre esto. En los contratos de asociación, el Estado es el dueño del petróleo y del yacimiento, pero contrata a un operador para que pueda extraer ese petróleo y esos minerales, o los minerales. De esa manera, entonces, el privado, ¿qué hace? Le paga al Estado regalías. Le paga al Estado, además de las regalías, el porcentaje de participación que se haya acordado dentro del contrato. Por lo tanto, el Estado también gana con las alianzas público-privadas, porque por un lado, no hace inversiones y puede utilizar esos recursos en salud, en seguridad, en educación, en desarrollo social, y por otro lado, recibe también ganancias de la administración eficiente que hace el sector privado en esos contratos, como acabo de dar un ejemplo. Pero Pablo, ¿es rentable realmente para los inversionistas participar en una alianza público-privada donde no existan montos que se les vaya a cobrar a los usuarios y donde la mayoría de las ganancias las reciba el Estado? ¿Es rentable? Esta parte es muy interesante. Para que tenga éxito una alianza público-privada, un contrato de concesión, de participación, el equilibrio económico del contrato está.
Para eso hay que hacer lo que se denomina un proyecto, ¿no es cierto? Pero un proyecto financiero, finance project, que nos permita identificar claramente cuál va a ser el retorno dentro de ese negocio. Entonces, de esa manera podemos establecer claramente cuáles son los beneficios. Todo esto tiene que estar amparado en un contrato. Los contratos de concesión son quizá los contratos más complejos que existen. ¿Por qué? Porque deben deben establecer justamente todos los supuestos, pero sin lugar a dudas, nadie va a hacer una inversión si que necesita un retorno económico que sea dentro de los parámetros adecuados y dentro de los parámetros legales. A mí lo que me preocupa muchísimo es que la discusión en la Asamblea Nacional y por parte de algunos políticos y otro tipo de dirigentes se ha desviado al faltar a la verdad, al no decir la verdad y señalar que son procesos de privatización. Nada más alejado que eso. No son procesos de privatización. Una alianza público-privada lo que hace es hacer que intervengan privados dentro de un negocio, pero no significa transferir la propiedad, y eso tiene que estar absolutamente claro. Ahora, ¿cuáles serían esos obstáculos de la normativa actual para la inversión extranjera? ¿Qué es lo que más le pesa a la inversión extranjera para entrar en nuestro país? Mire, lo más importante para todo inversionista es tener garantía de que no van a haber cambios abruptos en medio del camino. Es decir, que no se van a cambiar las reglas del juego a mitad de camino, a mitad de contrato o a inicios de contrato. Y esto es lo que generó justamente una gran cantidad de demandas contra el Estado ecuatoriano ante el CIADE, ante el Tribunal de Arbitraje del CIADE. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el Estado ecuatoriano no respetó los contratos. De igual manera, la inseguridad jurídica se ve reflejada, por ejemplo, en la adopción de normas tributarias cada año. No podemos tener reformas tributarias cada año porque eso genera inseguridad jurídica. Y otro tema que también genera inseguridad jurídica en muchos casos es el pronunciamiento de tribunales o cortes del más alto nivel, como el caso de la Corte Constitucional, que en algunos casos ha tenido pronunciamientos muy polémicos en temas en los cuales se aleja la inversión o se aleja la posibilidad de que haya mayor atracción de inversiones. Por lo tanto, los inversionistas necesitan reglas claras, un marco jurídico moderno, adecuado, y eso es lo que pretende el marco jurídico moderno y adecuado, la ley de inversiones que está en este momento en debate en la Asamblea. Pues esto esperamos del sector privado que se hagan cambios. Sí, se necesitan hacer cambios y la Asamblea tiene toda la potestad jurídica y constitucional para hacer los cambios que se requieran, pero no podemos decir no porque no. Es decir, la empresa privada extranjera que quiere participar en Ecuador tiene temor de que le cambien las reglas del juego de repente. Exactamente, ese es el principal temor que tiene un inversionista, ya sea nacional o extranjero. Y el problema, Gisela, ¿cuál es? Que nosotros competimos con Colombia, con Perú, con Centroamérica, con Chile para la atracción de inversiones. Entonces, si queremos tener un marco jurídico adecuado, es decir, que nosotros queremos tener mayores inversiones en el país, necesitamos generar este ambiente de seguridad jurídica, pero también un ambiente de incentivos que nos vuelva más competitivos y que haga que estos inversionistas tomen la decisión de venir al Ecuador desde irse a otro lugar. Ahora, esta ley de inversiones, ¿le resta al Estado participación? No le resta al Estado participación. Lo que le permite al Estado más bien generar mayores negocios. ¿Y por qué generar mayores negocios? Porque el Estado puede utilizar un portafolio más amplio de lo que se permite en las leyes actuales. Un portafolio más amplio en los cuales el privado pueda participar. Y de esa manera el Estado pueda ahorrar dinero y sobre todo conducir esos dineros para otros fines, como ya mencionaba antes. El momento en el cual se establece una alianza público-privada, el Estado deja de invertir, por ejemplo, en la construcción de una carretera, de un puerto, de un aeropuerto, de un oleoducto, y ese dinero que iba a invertir en esa construcción pública le puede destinar al desarrollo social, al desarrollo humano, que es en lo que debemos concentrarnos en este momento. Además, tenemos que pensar claramente que el Estado no podemos pensar en un Estado paternalista. Hemos visto claramente las limitaciones que tienen los Estados. La pandemia desnudó claramente cómo ningún Estado en el mundo estaba preparado para afrontar una pandemia tan fuerte como esta. Crisis hospitalarias se las vivieron en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en Suiza, en Ecuador, en todos lados. Entonces, esto nos demuestra claramente que el sector privado debe tener un mayor protagonismo en la economía nacional. Debe ser el protagonista indudable de la economía en el país. Pero ¿es real que esta ley es suficiente para alcanzar la meta que tiene el gobierno de atracción de $30,000 millones de inversión? ¿Es posible con esta ley?
esta ley va en el camino correcto, va en el camino adecuado. La ley no es una varita mágica que una vez que sea aprobada va a traer 30.000 millones de dólares, pero sí va a crear un marco y condiciones adecuadas para mandar buenas señales al mercado. No nos olvidemos de la que los operadores económicos, y cuando yo hablo de operadores económicos, no estoy hablando de las grandes multinacionales, estoy hablando de un restaurante, estoy hablando de un taller, estoy hablando de un emprendedor que quiere sacar adelante su negocio. Los operadores económicos necesitan recibir buenos mensajes del Estado, buenos mensajes en el sentido de que hay confianza para que se pueda llevar adelante procesos de inversión. Entonces, tenemos que seguir en esta línea de que podamos generar una mayor empatía para las inversiones. Eso es lo que necesitamos, buenos mensajes y sobre todo generar que en el Ecuador nos diferenciemos de nuestros competidores, como ya mencionaba antes, Colombia, Perú, Centroamérica, Chile, para que las inversiones no vayan allá y más bien se queden acá. Sin embargo, de lo que usted me dice, Pablo, dentro de la Asamblea hay un gran rechazo a esta ley. ¿Qué otras acciones deberían acompañarla para evitar ese fuerte rechazo que se ha generado dentro de la Asamblea? Miren, yo creo que si es que la Asamblea no aprueba esta ley o rechaza esta ley, el Ejecutivo deberá utilizar mecanismos administrativos, es decir, decretos ejecutivos para poder impulsar las inversiones. Me preocupa muchísimo que en pleno siglo XXI, en el año 2022, después de que hemos atravesado una crisis económica brutal en el año 2019, después de que tuvimos una pandemia que hizo que el Producto Interno Bruto caiga en 8.5%, después de que se perdieron más de 300.000 empleos producto de la pandemia, se dejaron de vender más de 35.000 millones de dólares. Con todo este escenario, con la guerra que se está dando ahorita, la invasión de Rusia a Ucrania, es decir, con una cantidad de problemas que tenemos, me preocupa muchísimo que en la Asamblea se siga discutiendo el rol del Estado y se siga discutiendo que esto es un tema de privatizaciones. Por favor, tenemos que ser pragmáticos y sobre todo tenemos que impulsar todas las acciones que vayan hacia la reactivación y recuperación económica. Y esta ley nosotros desde el sector privado consideramos que es fundamental para la reactivación económica. ¿Nos puede dar un ejemplo de cómo esta ley puede promover el empleo en el país? Por ejemplo, a través de permitir que el sector privado haga inversiones en sectores como salud, como educación, que se establezcan, por ejemplo, reglas muy claras para concesiones de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de puentes. El momento en que el sector privado pueda hacerse cargo, por ejemplo, de la construcción de un oleoducto más. Supongamos que necesitamos un oleoducto en el país. Supongamos que necesitamos, y de hecho sí necesitamos, proyectos hidroeléctricos en el país. Esta ley va a ayudar para que vengan las inversiones y sobre todo se genere un desarrollo de encadenamientos productivos. El sector de la construcción va a ser partícipe y va a colaborar justamente con estos procesos de desarrollo. Y hay más de 25 sectores productivos, el hierro, el cemento, el aluminio, el transporte, que los servicios bancarios, de crédito, etcétera, que van a permitir la dinamización de la economía. ¿Y la inversión extranjera presupone un crecimiento de la necesidad de mano de obra ecuatoriana o una tercerización? Sin duda va a exigir mano de obra ecuatoriana. No nos olvidemos, Gisela, que las inversiones se van a hacer en el país. Entonces, y le pongo un ejemplo. Si nosotros desarrollamos las zonas francas de servicios, la mano de obra que se contratará sin duda va a ser me preocupa muchísimo que caigamos nuevamente en esas discusiones de qué es mejor, si es que la inversión nacional o la inversión extranjera. Cualquier inversión nacional o extranjera en los sectores de la economía es buena. Lo que van a hacer es dinamización en la economía. Mire usted lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el cantón Yantasa, en la provincia de Zamora Chinchipe. Es el cantón que más salarios paga en todo el país. De los 221 cantones que tiene el Ecuador, en Yantasa se pagan los más altos salarios. ¿Por qué? Porque hay un proyecto minero, el proyecto minero que permite el desarrollo de esas comunidades. Vea usted entonces cómo ahí hay un ejemplo muy claro. Mire lo que ocurre en la ciudad de Quito. La ciudad de Quito es una ciudad que en cambio tiene el más alto desempleo del país. Tiene 13% de desempleo en el país. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Porque hay procesos de desinversión. Lamentablemente no hay los beneficios, no hay los atractivos suficientes como para que venga más inversiones de la ciudad de Quito. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Cambiar eso y hacer que Quito sea una ciudad atractiva para más inversiones y de esa manera generar mayor empleo.
Por lo tanto, cualquier tipo de inversión, nacional o extranjera, va a generar mayor empleo y dinamización en la economía. Ahora, hablemos un poco del tema de la reforma laboral. ¿Ha participado el sector productivo de las mesas de diálogo justamente para la reforma? Nosotros como dirigentes gremiales, como cámaras de la producción, tenemos que tener una interlocución permanente con los ministros de Estado y con el ministro de Trabajo. Además, el año anterior, cuando presidíamos la Federación Nacional de Cámaras de Industria del Ecuador, junto con la Organización Internacional del Trabajo, hicimos un estudio de empresas sostenibles, donde dentro de la agenda de acciones que debe implementarse con las empresas, está una reforma laboral que debe ir hacia la dinamización de la economía, que tiene que ir hacia la dinamización del mercado laboral y sobre todo a la actualización de las normas y reglas que regulan el mercado laboral. ¿Por qué es importante una reforma laboral? Porque tenemos que modernizar la legislación ecuatoriana. Estamos nuevamente en el siglo XXI, tenemos las tecnologías de la información, tenemos la cuarta revolución industrial, tenemos modalidades novedosas como por ejemplo el teletrabajo. Antes de la pandemia nadie hablaba de teletrabajo. El día de hoy el 70% de las empresas tienen teletrabajo, las organizaciones. Todo ese tipo de cosas tienen que ser modernizadas entonces en el Código Laboral. Pero si tenemos un bloqueo de 4 partidos políticos y 12 dirigentes políticos en la Asamblea, lamentablemente no podemos nosotros surgir o salir adelante como país. Creo que hay que hacer un debate serio, creo que hay que afrontar las cosas con responsabilidad y lo más importante, tomar decisiones que beneficien a los 17 millones de ecuatorianos y no actuar por intereses políticos que son particulares y personales en muchos casos. Con lo que me dice entonces, no ve muy seguro que se tomen en cuenta estas propuestas que plantean, estas propuestas de modernizar el Código Laboral con lo que manifiesta este sector de la producción. Sería muy difícil, es que vemos ahorita que hay un bloqueo para aprobar una ley productiva, una ley que va a traer inversiones, que va a traer capitales, que va a permitir pagar más impuestos, que va a permitir dinamizar la economía. ¿Cómo va a pasar una reforma laboral? Y eso es algo muy preocupante, porque sí se requiere una reforma laboral. Entonces no podemos quedarnos en un bloqueo como el que estamos ahorita. Yo sí hago un llamado a los asambleístas y a los bloques, a los jefes de bloque, y a los líderes de esos movimientos de partidos políticos para que actúen con responsabilidad pensando en el bien del país y no en sus propios intereses. Listo, con eso me quedo. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado, Pablo. Encantado, un gusto saludarle a usted y a la audiencia de FM Mundo. Una buena tarde para todos. Igual para usted. Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y de la Producción.